Tiene un postdoctorado en el Departamento de Patología de la Albert Einstein College of Medicine en Nueva York y una estancia sabática en Barcelona. La doctora Arias es investigadora titular C, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro del PRIDE con nivel D. Trabaja en el Departamento de Medicina Genómica y Toxicológica Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 9 de doctorado. Tiene tiene además temas de investigación en mecanismos celulares y moleculares involucrados en el envejecimiento cerebral patológico, enfermedad del Alzheimer y estrategias de prevención. Tiene también 61 comunicaciones originales en revistas indexadas, 5 capítulos internacionales, 8 capítulos nacionales y 2 libros editados. En los últimos 13 años, nada más para decir, en los últimos 3 años tiene 13 publicaciones indexadas. Yo invité a Florinda porque, aparte de que conozco cómo presenta y me gusta mucho cómo da a conocer su trabajo, considero que el trabajo es un trabajo muy serio, es un trabajo que la UNAM ha sido pionera en esta parte, y yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer hoy en día es oír estas cosas, acercarse a los investigadores, acercarse a los profesores y sobre todo jóvenes, porque ahorita estamos en una etapa muy difícil, estudiar. Hay muchos estudiantes en nuestra facultad que no están estudiando como se debería de estudiar. Entonces yo los exhorto a que se acerquen a todas las pláticas, a todas las conferencias, a todos los eventos académicos que tengan a la mano, porque son de verdad para su formación algo muy, muy importante. Y bueno, después de esto los dejo con la doctora Arias y vamos a disfrutar del trabajo de la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Luisa, y por la presentación. Siempre me da muchísimo gusto venir a las facultades a platicar. Normalmente lo hago en la Facultad de Medicina, pero en la Facultad de Ciencias también tengo lazos muy estrechos con mucha gente que trabaja aquí, y con los estudiantes siempre es un placer poder platicarles algo de lo que hacemos en el laboratorio. Voy a intentar hablarles un poco de la demencia de Alzheimer, primero en términos generales, porque creo que es un padecimiento al que nos estamos enfrentando cada vez con mayor frecuencia, desgraciadamente. La población en todo el mundo y en México va envejeciendo, y el problema del Alzheimer es un problema creciente, es una enfermedad relacionada en buena medida con el envejecimiento patológico. Y entonces siempre es bueno conocer, desmitificar y conocer datos duros acerca de la enfermedad. Y hoy en particular les voy a platicar algo de lo que estamos haciendo en el laboratorio en relación con aquellas condiciones o factores de riesgo que pueden conducir a un envejecimiento cerebral patológico y a la presencia de ciertos marcadores histopatológicos que caracterizan a la enfermedad. Entonces, fácil. Bueno, la enfermedad se describe desde 1906 por un neuropatólogo alemán, neurólogo, Alois Alzheimer. No era el único que estaba investigando sobre este padecimiento. En Praga había un grupo muy fuerte que había también ya descrito varias características del padecimiento, pero bueno, como sucede muchas veces a lo largo de la historia, pues una persona se lleva el crédito, y en este caso pues el doctor Alzheimer profundizó mucho en los mecanismos histológicos del padecimiento para describir en una paciente varias de las características que se asocian con la enfermedad, y que básicamente es un deterioro cognitivo progresivo que va llevando a una pérdida de la memoria, pero también a alteraciones en el juicio, en el lenguaje, en la escritura, y que llegan a un estado que se conoce como un estado de demencia. La demencia de Alzheimer
No es el único padecimiento que cursa con estas características, pero sí es el más frecuente. Entonces, es una de los padecimientos demenciales más frecuentes asociados con la edad, y algunos signos de alarma para la enfermedad de Alzheimer que es importante conocer. No siempre cuando tenemos se nos olvida dónde dejamos las llaves o se nos olvida qué estábamos haciendo en ese momento, necesariamente es un signo de alarma, pero si se conjunta la pérdida de la memoria que va afectando la capacidad laboral, la dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas, problemas con el lenguaje, desorientación en tiempo y espacio, un juicio pobre, problemas con el pensamiento abstracto, no poder realizar sumas o restas muy sencillas, cosas colocadas en lugares erróneos y bizarros, por ejemplo, meter las llaves al refrigerador, es un ejemplo típico, cambios en el humor, en el comportamiento, cambios en la personalidad. A veces son personas que eran muy tranquilas y de repente, antes de manifestar la pérdida de la memoria, se vuelven agresivas, se vuelven muy aisladas, y pérdida de iniciativa para realizar actividades. Entonces, en conjunto, si se dan cuenta, son varias características graves que van ocurriendo y que son una llamada de atención muy fuerte para considerar a la demencia de Alzheimer. Hay un diagrama de flujo, les decía yo, que no todas estas manifestaciones necesariamente tienen que ver con el Alzheimer, y ya depende del diagnóstico clínico, del diagnóstico neuropsicológico, del diagnóstico de imágenes, de estudios de imagenología para ver la actividad cerebral, cómo se va llegando a un Alzheimer inicial o una muy posible enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando alguien presenta alteraciones leves de la memoria, pues se tienen que realizar pruebas neuropsicológicas, y ya estas pruebas más detalladas pueden diagnosticar que no hay una alteración importante o que sí hay un impedimento cognitivo leve. Si se llega a este diagnóstico, hay que empezar a hacer una investigación de exámenes electroencefalograma, exámenes en sangre, líquido cefalorraquídeo y exámenes como la resonancia magnética para determinar si es una enfermedad del tipo no Alzheimer, por ejemplo, un problema vascular, que es muy frecuente también en los ancianos, problemas de riego sanguíneo, problemas de vitaminas, presencia de un tumor, presencia de una enfermedad vascular hemorrágica o un tipo de enfermedad no enfermedad de Alzheimer, o algo que empieza a sugerir que puede ser. Para descartar que no es Alzheimer, entonces hay que hacer ya estudios más detallados, que serían estudios de imagenología. Si uno detecta atrofia en el hipocampo, que es una de las regiones más afectadas de manera inicial en esta enfermedad y que además es una zona en donde se llevan a cabo, se recibe prácticamente toda la información sensorial, todo lo que detectamos en el ambiente, para integrarlo y llevar a cabo procesos de atención de memoria a corto plazo y posteriormente a largo plazo. Si se detecta atrofia hipocampal con otro tipo de marcadores negativos, pues puede ser un problema de impedimento cognitivo benigno que no va a avanzar a Alzheimer, puede deberse a un envejecimiento más acelerado que no va a avanzar a Alzheimer, la depresión psiquiátrica puede asociarse con atrofia hipocampal. Es muy importante detectar que no haya esto, pero si se conjunta la atrofia hipocampal, un metabolismo de glucosa reducido en el cerebro, la presencia de una proteína en estudios de tomografía, de esta proteína que se llama amiloide beta, que es una de las características histológicas de depósitos anormales de proteína en el cerebro, con biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, disminución de beta amiloide y aumento de esta proteína tau fosforilada, que es una proteína del citoesqueleto, que es otro de los marcadores de Alzheimer, pues ya se puede llegar al diagnóstico con bastante buena resolución.
La enfermedad de Alzheimer en un 98% es esporádica, no se conocen las causas, pero hay un 2% que es de origen genético, que se han detectado ya las mutaciones, varias mutaciones en 3 genes, de los que les voy a hablar más adelante, pero al ser esporádica, pues se han buscado factores de riesgo. El principal, por supuesto, es la edad. El Alzheimer esporádico se presenta en sujetos mayores de 60 a 65 años. Hay genes de riesgo, hay polimorfismos en algunos genes, como el gen que codifica para una proteína que se llama apolipoproteína E, que transporta colesterol en el cerebro, y se han encontrado, se han buscado factores precipitantes del padecimiento y se ha visto que en alguna proporción los sujetos tienen antecedente de algún traumatismo craneoencefálico severo, infartos al miocardio, problemas de riego sanguíneo, un alto consumo en calorías. Hay cada vez más datos de que la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus se puede asociar con mayor riesgo para padecer Alzheimer, la vida sedentaria y la estimulación cognitiva pobre. Entonces, de los genes de riesgo, les decía yo que se han encontrado polimorfismos en genes que codifican para algunas proteínas relacionadas con el transporte de lípidos, relacionadas con la movilización de vesículas sinápticas que liberan los neurotransmisores, y este es el Alzheimer más frecuente de inicio tardío. Pero en el menos del 2% de los casos de Alzheimer es de origen genético. Se han encontrado ahí sí mutaciones en genes que codifican para 3 proteínas, la proteína precursora del amiloide, la presenilina 1 y la presenilina 2. Este origina un Alzheimer de inicio temprano. En el caso del Alzheimer esporádico, que es el más frecuente, además de estos polimorfismos que se han estudiado, pues como yo les mencionaba, hay factores ambientales, el estilo de vida, isquemia y traumatismos que pueden desencadenar el padecimiento. Este dato es muy interesante porque hay estudios epidemiológicos que mencionan que reduciendo un 25% en algunos de los factores de riesgo que se han detectado, que son los que les acabo de mencionar, se podría prevenir hasta la presencia de 3 millones de nuevos casos de enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. Entonces esto ya señala el tratar de conocer cómo estos factores de riesgo inciden en la función neuronal, la función cerebral, para desencadenar la presencia de los 2 marcadores patognomónicos del padecimiento, que es la acumulación de la proteína beta-amiloide y la fosforilación de la proteína tau, que es una proteína del citoesqueleto neuronal. Entonces, bueno, el cerebro es el sitio blanco para este padecimiento. El cerebro, ustedes saben que está conformado por una red muy compleja de circuitos en donde las neuronas se comunican unas a otras por medio de estructuras que se conocen como sinapsis. Y bueno, además en este esquema no viene, pero hay otros tipos celulares que pueden estar interviniendo de manera importante en el padecimiento, como es la microglía, que son células de la respuesta inflamatoria en el cerebro, o los astrocitos, que mantienen una funcionalidad, un ambiente metabólico apropiado para que las neuronas funcionen de manera adecuada. Entonces se ha detectado que en el Alzheimer, de manera inicial, se empiezan a perder estos contactos sinápticos que permiten la comunicación entre las neuronas. Entonces los circuitos se van desconectando, y esta es la base de las alteraciones cognitivas que ocurren en el padecimiento. Nosotros en el laboratorio nos interesa mucho estudiar estas terminales sinápticas, y tenemos protocolos para poder aislar de manera bastante enriquecida a las terminales sinápticas de diferentes regiones del cerebro, de la corteza, del hipocampo, del cerebelo, para tratar de analizar qué situaciones pueden conducir a un daño sináptico
y que pudieran explicar la vulnerabilidad de la sinapsis durante el envejecimiento y en relación con la enfermedad de Alzheimer. Es muy bonito este método. Esta es una micrografía electrónica de un sinaptosoma, que así se llama, que contiene sus mitocondrias, porque las terminales sinápticas están sometidas a una alta tasa metabólica, porque están liberando continuamente los neurotransmisores que están en estas vesículas y están reciclando continuamente estas vesículas. Esto requiere una gran cantidad de ATP y por eso hay una cantidad de estudios muy importantes e interesantes tratando de correlacionar cómo cambios en la bioenergética de las terminales sinápticas pudieran ser un factor que conduce a un deterioro sináptico en el envejecimiento. Y a nosotros nos interesa mucho este tema. También estudiamos en el tejido íntegro, o sea, no en las terminales sinápticas aisladas, sino en el tejido íntegro. Esta es una micrografía electrónica del corte de hipocampo de una rata, en donde podemos localizar a la sinapsis, que son estructuras realmente muy bonitas. La presinapsis está llena de vesículas que contienen neurotransmisor y la posinapsis se localiza por esta densidad que se conoce como densidad posináptica, donde están incrustados los receptores de los diferentes neurotransmisores para que se lleve a cabo pues toda la conducción eléctrica y todas las señales también metabólicas que se codifican a través de estas cascadas de señalización, que son muy importantes para mantener una función cerebral adecuada. Un esquema de lo que sucede en el cerebro de un paciente con Alzheimer es algo así. Las neuronas empiezan a perderse los contactos sinápticos, las neuronas dejan de estar conectadas, finalmente las neuronas se atrofian y mueren. Se localiza en el interior de las neuronas unas marañas que se conocen como marañas neurofibrilares, que es la proteína tau hiperfosforilada y que se empieza a autoensamblar para formar marañas que son ya muy difíciles de remover por parte de los sistemas de remoción que tienen las células. Entonces se acumulan, se muere la neurona y estos depósitos, esto está dentro de la neurona porque la proteína tau forma parte del citoesqueleto, que es un organelo interno, pero también fuera se empieza a secretar, se empiezan a autoensamblar y acumular depósitos de una proteína que se conoce como proteína beta-amiloide. Entonces este es el esquema de lo que podría estar ocurriendo en el cerebro o lo que ocurre en el cerebro de un paciente con Alzheimer: la acumulación de las placas amiloideas y la presencia de las marañas neurofibrilares. Este es un diagrama de uno de los alumnos de Alois Alzheimer. Cuando visualizaban, pues no había manera de documentar en esa época más que haciendo dibujos, entonces hay unos esquemas realmente muy bonitos de la degeneración neurofibrilar, es decir, la acumulación que va ocurriendo de la proteína tau en el interior de las neuronas hasta que la neurona pues queda totalmente atrofiada y llena de estas marañas neurofibrilares. Ramón y Cajal, cuando hacía sus estudios histológicos, también detectó algunas de estas alteraciones, pero bueno, no supo relacionarlo con la parte clínica, pero sí se encontró estas placas amiloideas. Y este es un dibujo de Oscar Fischer, del grupo que yo les decía de Praga, en donde también se habían descrito las alteraciones que ocurren en la demencia de Alzheimer, pero es muy parecido a lo que había también descrito ya Santiago Ramón y Cajal. Y esto es algo más moderno, ya con técnicas de inmunohistoquímica se ha logrado ver en el cerebro de pacientes la acumulación del beta-amiloide y la presencia de fosfotau de las marañas neurofibrilares. Y les decía yo que la demencia de Alzheimer es un mal creciente. Se calcula que para el 2030 puede haber 66 millones de pacientes en el mundo con este padecimiento. Entonces, bueno, además de la tragedia personal y familiar que representa el padecimiento, pues desde el punto de vista social va a ser un problema realmente de salud muy grave. Bueno, se han encontrado alteraciones en tau y sobreproducción de beta-amiloide.
A pesar de que varias escuelas de investigación se han enfocado en decir, bueno, es el beta-amiloide el que se empieza a depositar y esto desencadena el padecimiento, otros grupos dicen no, es la tau la que se empieza a fosforilar y esto hace que haya una respuesta inflamatoria y este es el origen del padecimiento. La verdad es que recientemente ya los grupos están tratando de unir esfuerzos para encontrar qué pasa en el cerebro, qué evento es el que puede estar llevando a la producción de beta-amiloide y las alteraciones en tau. Un evento común que desencadene esto, que origine la muerte neuronal, los depósitos de beta y la demencia de Alzheimer. Entonces esta parte es algo que es muy importante de investigar, de dilucidar, aunque también hay mucha investigación de cómo el beta-amiloide es tóxico, cómo se fosforila tau, y en mi laboratorio también hemos abordado estos dos aspectos, aunque también nos interesa encontrar condiciones que puedan llevar a un envejecimiento patológico y a demencia de Alzheimer. Este es un cerebro normal, post-mortem, y este es como se ve la atrofia cerebral de un paciente que murió después de varios años de Alzheimer. Lo que es interesante es que se ha detectado que previo a todos los cambios histopatológicos, o bueno, más bien todos los cambios conductuales, la pérdida de la memoria, las alteraciones que mencionamos, pues puede haber, se ha visto que hay alteraciones en la función metabólica de las neuronas en el cerebro. Este es una tomografía de emisión de positrones para ver la actividad metabólica, viendo la captación de glucosa, para ver cómo las áreas que tienen más actividad pues captan más glucosa. Este es un PET de cerebro de un sujeto de 20 años de edad y este es el PET de un sujeto sano de 80 años de edad. Este punto es muy interesante. No quiere decir que el envejecimiento necesariamente se asocia a un decaimiento grave de la función cerebral. Entonces, vean que se parecen mucho. Sin embargo, este es el PET de la actividad metabólica de un paciente en etapas muy iniciales del Alzheimer. Entonces, si ven, casi muchas de las áreas tienen una actividad metabólica muy baja. ¿A qué se puede deber esto? ¿A que ya hay muerte? No, porque estas son etapas iniciales, todavía no hay una atrofia cerebral tan importante. Entonces, dado que muchos de los factores de riesgo se relacionan con aspectos de la bioenergética de las neuronas, un pobre riego sanguíneo, una vida sedentaria, alteraciones de isquemias, traumatismos craneoencefálicos, pues los aspectos nutricionales que determinan la actividad metabólica del cerebro han sido un blanco de estudio muy importante. Entonces, es muy importante mencionar que el cerebro constituye el 2% del peso del cuerpo, pero que gasta el 20% de la energía. Y ya desde hace muchos años se saben los efectos de los niveles de la glucosa sobre la actividad cerebral, ¿sí? Una disminución de la glucosa pues produce un pobre desempeño, falta de concentración, pero aumentos en la glucosa también puede traer consigo un bajo desempeño verbal, pensamiento abstracto disminuido, y esto entonces enfoca o nos va conduciendo a qué cambios del metabolismo energético y de los aspectos nutricionales de un sujeto pueden alterar de manera primero reversible y después posiblemente irreversible la actividad neuronal. Entonces es muy interesante mencionar que a lo largo de la evolución el cambio de la nutrición ha sido dramático, ¿sí? Entre los humanos de hoy en día con los recolectores y cazadores, además de que estos tenían mucha más actividad física, por supuesto, pues la ingesta de calorías ha aumentado muchísimo, la actividad física ha disminuido. Ha aumentado el consumo de carbohidratos procesados y ha disminuido de manera muy importante la ingesta de ácidos grasos
poliinsaturados y en particular la relación entre los omega 6 y los omega 3 aumentaba el consumo de grasas saturadas, y esto pues ha llevado a desarrollar muchos modelos en el laboratorio de animales que consumen dietas altas en grasa, dietas altas en colesterol, altas en fructosa, que es lo que acompaña mucho las bebidas estas, ¿no?, azucaradas, y ver cuáles son las consecuencias en la función cerebral o en el metabolismo neuronal. Los omega 3, que vimos que han disminuido mucho su consumo, tienen un efecto muy importante, es el más abundante en las membranas de las células del cerebro, y participan en la integridad membranal, en la fluidez de la membrana, por lo que la función de receptores, canales iónicos y excitabilidad neuronal puede verse alterada. También participan en la sinaptogénesis y es precursor de moléculas antiinflamatorias. Muchos de estos mecanismos en los que participan, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3, pues tienen mucho que ver con las funciones neuronales finas, ¿sí? Excitabilidad neuronal, antiinflamación, producción de nuevas sinapsis. Y por ejemplo, este investigador que se encuentra en California, que por cierto estamos organizando un Congreso Nacional de Neurobiología en octubre en Querétaro, y lo invitamos, él va a venir a dar un curso y parte de unas pláticas, pues él ha encontrado que alterando los niveles de estos ácidos omega 3 se pueden alterar muchos de los receptores y de la síntesis de moléculas que son neuroprotectoras o neurotróficas, como el factor de crecimiento derivado del cerebro, el BDNF. El BDNF tiene mucho que ver con la transcripción de genes implicados en la plasticidad sináptica y en la función cognitiva. Entonces, este es solo un ejemplo que les quería mencionar de cómo una molécula que está contenida en la dieta, que tiene que digerirse porque el organismo no la sintetiza, puede impactar a eventos como podría ser la función cognitiva, ¿sí? Entonces, el estudio de estos aspectos nutricionales puede ser muy interesante para conocer su papel en la buena o mala función neuronal. Esta es una tablita en relación a esto, por ejemplo, donde se estudió el consumo de pescado rico en omega 3 y el riesgo de padecer Alzheimer. Estos estudios hay que tomarlos con precaución porque son adaptados a ciertos parámetros, pero no son datos absolutos. Sin embargo, se orientan un poco en el sentido de que si se pone como referente el que nunca se le da un valor de 1 de riesgo, ¿no? Ese es un valor arbitrario. Si nunca se consume pescado rico en omega 3, le vamos a poner un riesgo de 1. ¿Qué pasa? La gente que toma una vez por semana, pues, y esto ya son estudios epidemiológicos, pues puede bajar el riesgo hasta la mitad. Claro, el 1 es un dato que uno asigna, no quiere decir que el riesgo de padecer Alzheimer disminuye en la mitad si come pescado un día a la semana, pero sí en relación con este valor que se le asigna como, si nunca como, le voy a dar un valor de 1. ¿Qué pasa si como pescado una vez a la semana? En estos pacientes se ha visto que puede bajar la mitad del riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, esto señala datos interesantes, sin que sean absolutos, pero en función al papel que pueden tener estas moléculas en preservar el metabolismo y la función y la excitabilidad neuronal y la sinaptogénesis. Bueno, esta es otra tabla, nada más se las puse aquí para ver otro factor de riesgo, y eso va a ser nada más la entrada a uno de los modelos que manejamos en el laboratorio, que es el consumo, por ejemplo, de la alta fructosa, ¿sí? Entonces, la alta fructosa se ha
incrementado de manera, antes en 1970 no había, y ahora vean el consumo de alta fructosa por parte de grupos, sobre todo a través de estas bebidas azucaradas, ¿no?, como los refrescos. La alta fructosa impacta de manera muy importante el metabolismo porque prácticamente toda se metaboliza hacia grasa y aumenta el número de ácidos grasos circulantes en las personas que consumen bebidas con alta fructosa de manera muy importante. ¿Y qué regiones del cerebro se van a ver más alteradas cuando se altera la composición de nutrientes, la posibilidad de un metabolismo de síntesis de proteínas, metabolismo de la glucosa, etcétera? Pues aquellas regiones que están más activas, y en el cerebro aquellas que representan zonas de mayor plasticidad. El hipocampo es una zona en donde las sinapsis son muy dinámicas, se están formando nuevas sinapsis a medida que uno conoce cosas nuevas en el entorno. El hipocampo, les decía yo, que es una región que recibe información multisensorial, táctil, olfatoria, visual, etcétera, y la procesa. Entonces el hipocampo es una zona de alta plasticidad y es una zona que puede verse, y es la zona que se ve más afectada en el Alzheimer, y es una zona entonces en donde si la sinaptogénesis no se lleva a cabo de manera adecuada, pues va a empezar a fallar. Esta región, además de todo, es una de las regiones que producen nuevas neuronas a lo largo de la vida de un individuo, y se ha visto, por ejemplo, que la atrofia hipocampal que ocurre en la depresión se asocia también con una disminución de estas neuronas nuevas en esta zona del hipocampo que se llama giro dentado. Los antidepresivos se ha visto que incrementan a la neurogénesis, entonces mantener también una producción de nuevas neuronas sanas en esta región, pues también impacta de manera importante en procesos cognitivos. Y curiosamente existen muchos modelos en donde se ha visto el efecto de varios nutrientes sobre la neurogénesis. No me voy a detener en cada uno, pero por ejemplo los flavonoides se ha visto que aumentan la proliferación de nuevas neuronas, los omega 3 aumentan la neurogénesis, la deficiencia de vitamina A en la rata disminuye la proliferación de nuevas neuronas, la dieta alta en grasa en la rata disminuye la proliferación celular en esta zona del hipocampo. Entonces este es un ejemplo de que en realidad varios factores nutricionales pueden afectar la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Y estas nuevas neuronas que se relacionan con estado de ánimo, aprendizaje y memoria, pues se pueden regular a la alta o a la baja. A la alta con una dieta adecuada, ejercicio, aprendizaje, un ambiente enriquecido en nuevas tareas, la adquisición de nueva información, pero con una dieta no adecuada, con un estrés, envejecimiento patológico, el número de nuevas neuronas puede disminuir. Nosotros en el laboratorio trabajamos con ratas jóvenes y viejas para valorar el número de nuevas neuronas que ocurren en el hipocampo. Existen marcadores, proteínas que uno puede analizar que se asocian con la presencia de neuronas jóvenes, de neuronas que acaban de surgir. Y estos puntitos negros son estas neuronas, y estas neuronas en el envejecimiento disminuyen, pero si a un animal envejecido lo ponemos en un ambiente enriquecido, estas ratas se ponen a correr, se ponen con juguetes, se ponen con tubos para que puedan entrar y salir, el número de neuronas aumenta de manera considerable. Este sería el número de nuevas neuronas, y después del ambiente enriquecido pues aumentan de manera considerable, se puede ver. No solamente el ejercicio mejora la producción de nuevas neuronas. Cuando aislamos sinaptosomas de estas ratitas viejas,
Pues este es un sinaptosoma de una rata joven, pues vemos sus características más importantes. La mitocondria se ve de aspecto muy sano, las vesículas sinápticas. Los sinaptosomas, las terminales sinápticas de estas ratas que tienen 24 meses, 2 años, la mitocondria ya no se ve tan sana y las vesículas se ven tampoco tan adecuadas. Cuando nosotros aislamos sinaptosomas de estas sometidas a un ambiente enriquecido, pues al menos el número de vesículas sinápticas aumenta y en esta imagen no se ve tan claro, pero las mitocondrias se ven un poco más íntegras. Entonces hay aspectos de riesgo, como decíamos, la vida sedentaria, para asociarse con un mayor riesgo de un envejecimiento cerebral patológico, y si uno mejora esa condición de riesgo, pues sí mejoran ciertos parámetros de la función cerebral, al menos estos que hemos valorado, más neuronas y mejores terminales sinápticas. Otro de los que de hecho me pareció que afuera había un póster en este sentido, de otros compuestos de la nutrición que pueden estar mejorando la actividad cerebral, pues es algunos flavonoides que tienen actividad antioxidante, que modulan la apertura del endotelio vascular y entonces aumentan la perfusión sanguínea, y que inhiben a enzimas que tienen que ver con mediadores inflamatorios. Aquí, por ejemplo, la cocoa, que tiene un tipo de flavonoles muy particulares. Hay estudios en donde se ha visto, esto es riego sanguíneo antes de consumir una bebida muy rica en cocoa, y esto es el incremento después de consumir esta bebida. Lo que hace este tipo de flavonoide es posiblemente mediado por producción de óxido nítrico, favorecer la perfusión sanguínea y favorecer la perfusión sanguínea cerebral. Esto es una imagen en un individuo sano de 76 años, en donde el riego sanguíneo se le midió después de una semana de una bebida muy rica en cocoa, ¿sí? Entonces, bueno, es otro ejemplo de cómo sí el estilo de vida puede jugar un papel muy importante en preservar la salud cerebral. En el laboratorio nosotros hemos trabajado con estos modelos de someter a las ratas a dietas altas en grasa y alta fructosa. Entonces combinamos estas dos condiciones porque es lo que ocurre más frecuentemente: comer una dieta alta en grasa y tomarse un refresco. Esta dieta la dimos solo por una semana y encontramos efectos muy importantes en ciertos parámetros neuronales. Bueno, las ratas subían de peso, no tanto, este es un ejemplo porque fue solo una semana, pero la dieta alta en grasa tenía alta fructosa. Esto aumenta mucho la cantidad de ácidos grasos circulantes en estos animales. Y vimos algo muy interesante. Hicimos cortes del hipocampo después de una semana y analizamos las espinas, que son estas bolitas con una tinción de Golgi, las espinas dendríticas de las neuronas del hipocampo, de una región que se llama CA1. Y encontramos que después de una semana con una dieta alta en grasa, pues había una disminución de espinas dendríticas. Aquí está cuantificado, las dendritas apicales y las dendritas basales disminuyen en número. Esto no quiere decir que no sea un evento reversible, ¿no? Pero es la fotografía de lo que ocurre después de una semana de estar ingiriendo una dieta muy alta en grasa y con alta fructosa. Y encontramos que esta disminución, las espinas dendríticas, es la parte postsináptica de una neurona, y encontramos que también la parte presináptica está disminuida. El peso del hipocampo, que esto no tenemos mucha idea de por qué esté ocurriendo, posiblemente por el contenido de agua, disminuye en las ratas que se sometieron a una dieta alta en grasa,
El aspecto general del hipocampo no cambia demasiado, el aspecto más macroscópico, pero este es otro ejemplo de lo que está sucediendo con la arborización de las neuronas. Esta es una neurona de una ratita control y esta es una neurona de una ratita que tuvo una dieta alta en grasa, y esta es la cuantificación. Hay una disminución del tamaño de lo que se valora en estos estudios de Scholl, es la intersección de las dendritas de los procesos en este círculo, y sí se ve que hay una tendencia y estadísticamente significativa en algunos puntos a tener menos arborización estas neuronas. Y encontramos otra cosa muy interesante, y es que aumentaba la fosforilación de la proteína tau, que es del citoesqueleto. Hemos hecho otros estudios que no voy a hablar de ellos, pero la fosforilación de tau, hay varias proteínas sinasas capaces de fosforilar a esta proteína. Una de ellas es una sinasa que se conoce como GSK3-beta. Esta GSK3-beta se regula por nutrientes, su actividad, a través de varias vías. Entonces es posible que aumente la actividad de GSK3-beta y que esto haga que la proteína tau esté hiperfosforilada. Otro de los elementos del cerebro, además de las neuronas, otros elementos celulares, es la glía y la microglía. Se conoce muy bien que en el síndrome metabólico, en la diabetes, existe un estado de inflamación sistémico. Y nosotros en el cerebro encontramos que en varias regiones del hipocampo también aumentaba la glía, los astrocitos, como se ve aquí y aquí está cuantificado. Pero no solo eso, sino que también había una reacción microglial. Posiblemente estas dietas producen un incremento de algunas citocinas inflamatorias sistémicas que son capaces de mandar señales al cerebro y de activar algunas células de la microglía en este modelo. Este es un modelo subagudo, no es un modelo crónico. Probablemente esto termine, puede ocurrir algún tipo de adaptación. Algunos de estos eventos pueden ser reversibles, pero sí son eventos muy interesantes para tomarlos en cuenta y seguir explorando a largo plazo cuáles son las consecuencias de estas alteraciones metabólicas sobre la función celular, neuronal en particular. ¿Y qué con el Alzheimer? Bueno, en otro tipo de estudios lo que hicimos fue dar este mismo tipo de dieta, pero ver qué pasaba con la proteína precursora del amiloide. Sobre esto hay varios estudios en otros animales, en conejos fueron los estudios iniciales. Nosotros lo hicimos en rata y vimos que tanto en corteza como cerebelo como hipocampo existía un aumento en esta proteína, que es la proteína precursora del amiloide. Aquí está cuantificada en los modelos de dietas altas en grasa. Y encontramos algo muy interesante, y fue que al menos en corteza existía un incremento después de la ingesta de estas dietas del péptido beta amiloide 1,40. Esto solo lo detectamos en corteza y esto se ha reproducido en conejos. En conejos ya estaba descrito que el consumo de dietas altas en grasa y colesterol producía placas amiloides en la corteza exclusivamente. Probablemente ahí las señales que se generan son más intensas para que el incremento de la proteína precursora, no solamente hay un incremento de la proteína precursora, sino también un incremento en la producción de beta amiloide. Entonces, esto por sí mismo no representa que sea un estado de Alzheimer. Eso quiero ser clara en esto, porque la acumulación de este péptido puede ser una respuesta también de adaptación
y si los mecanismos de remoción del péptido son adecuados, pues nunca se van a formar las placas amiloideas. Pero bueno, sí estamos encontrando que una condición metabólica se puede asociar con el incremento con la aparición de estos marcadores, como sería la fosforilación de tau y un incremento en la proteína precursora del amiloide. Esto no solo ocurre en las neuronas y en el cerebro completo, sino si nos asomamos a modelos de astrocitos, encontramos que astrocitos en cultivo a los cuales les pusimos colesterol para que se incorporara. Esta es una tinción, es la proteína precursora del amiloide en verde. Cuando ponemos colesterol, la proteína precursora del amiloide se empieza a producir, y aquí lo vemos. Esta es la proteína precursora del amiloide de astrocitos expuestos a 25-50 micromolar de colesterol, y aquí está la cuantificación. Cuando ponemos un compuesto que inhibe la síntesis de colesterol, que es la lovastatina, es una estatina que inhibe la vía de síntesis de colesterol, cuando los astrocitos los incubamos por 48 horas con lovastatina, disminuye la producción de la proteína precursora del amiloide. Entonces otra vez hay una relación interesante. No conocemos todavía los mecanismos. Puede ser a través de vías de estrés que genera el aumento de producción de radicales de oxígeno, que pueden impactar la expresión o la transcripción de genes como la proteína precursora del amiloide. Y esos son estudios que estamos realizando en el laboratorio. ¿Cuál es el mecanismo que liga estos incrementos de alta grasa? Que estas dietas sobre todo son altas en ácido palmítico y en colesterol. Y bueno, vimos que no solamente se incrementaba la proteína precursora del amiloide, sino que se incrementaba una enzima que es la responsable del procesamiento amiloidogénico de esta proteína, que se conoce como base 1. Los astrocitos casi no expresan esta enzima y en presencia de colesterol la empiezan a expresar. Y no solo eso, hicimos estudios de inmunoprecipitación y en presencia de colesterol encontramos que se asocia la proteína precursora del amiloide con la enzima que la degrada. Y esto puede inducir la producción del péptido beta-amiloide. Aquí estudiamos que no añadí esta diapositiva, pero el procesamiento de la proteína beta-amiloide ocurre en lo que se conoce como balsas lipídicas, que son sitios de la membrana ricas en colesterol y gangliósidos. Cuando nosotros incubamos con colesterol estas células, vimos la formación incrementada de estas balsas, y lo que no llegamos a demostrar es la localización de base 1 y APP en la balsa. Vimos incremento en la presencia de balsas lipídicas, y sí vimos la asociación por inmunoprecipitación de la enzima base 1 con APP. Entonces estos cambios, tanto en lípidos estructurales, metabolismo de lípidos, alta fructosa, parece que modulan algunas de las vías metabólicas que pueden conducir a una mayor producción de proteína beta-amiloide y a la fosforilación de tau. Bueno, entonces, alteraciones del ambiente enriquecido. Hay muchos estudios. Los que estamos llevando a cabo en el laboratorio se refiere a la exposición de dietas altas en grasa, pero hay estudios en donde al revés se hace restricción calórica y se ha visto que tiene un efecto positivo en la neurogénesis, en la plasticidad y en la sobrevivencia. Nosotros analizamos que el ambiente enriquecido tenía efectos positivos sobre algunos de estos parámetros. Hay un tema muy importante que está cobrando cada vez mayor importancia, que se los quería traer aquí para que lo tengan en cuenta,
y es las relaciones que puede tener el cerebro con todo el organismo. El cerebro no es un órgano aislado, no es inmunológicamente privilegiado, sino que está recibiendo señales continuamente de lugares como sería, por ejemplo, el intestino, donde habita la microbiota, y donde se ha visto que en individuos, por ejemplo, el consumo de cierto tipo de microbiota puede mejorar o alterar la conectividad de ciertas regiones cerebrales, atenuar respuestas emocionales y modular el estrés emotivo. ¿Cómo hace esto? Pues hay muchos estudios en donde se ha visto que a través de mediadores inflamatorios, que a través de producción inclusive de mediadores de neurotransmisores como la serotonina que se genera en este ambiente de microbiota, pueden estar modulando también respuestas en el sistema nervioso central. Y bueno, este es un esquemita que menciona algo, ¿no? A través de la activación del nervio vago que inerva el intestino, a través de la producción de compuestos neuromoduladores, a través de productos del metabolismo microbiano, a través de la activación de células inmunológicas y producción de citocinas, pues se da esta comunicación que puede modular las respuestas a estrés en el cerebro y su comportamiento normal o alterado en procesos cognitivos, o al revés, alteraciones en las respuestas cerebrales, pues también alteran todo este circuito entre intestino, microbiota y cerebro. Esto es algo muy interesante, no sé si ustedes lo habían pensado así. La cantidad de microbiota que existe de microbioma, perdón, que existe en el intestino, por ejemplo, la cantidad del genoma humano comparado con el genoma de la microbiota es 150 veces mayor. Por lo tanto, podemos concluir que no somos 100% humanos, sino que somos 10% humanos y 90% del microbioma. Entonces, todos estos aspectos también nutricionales modulan el tipo de microbiota que tenemos y pueden tener un efecto muy importante en función en todo el organismo, incluido el cerebro. Y bueno, la conclusión de esto es que este es un diagrama muy interesante de activación de zonas de cerebro ante una tarea particular que se pone. Esto es en un individuo sano, en un individuo que envejeció sanamente. Pues sí hay una disminución en la actividad de algunas zonas y un incremento de algunas zonas que son compensatorias. Esto ocurre en el envejecimiento. Las zonas prefrontales están sobreactivadas para tratar de compensar algunas zonas que están en azulito y que tienen una disminución de la actividad neuronal. Sin embargo, en el Alzheimer se ha visto que no hay esta actividad compensatoria y hay muchas zonas apagadas en respuesta a una tarea. Son zonas que ya no están activándose de manera adecuada. ¿Qué pasa con la intervención cognitiva? Con la intervención cognitiva, algunas de estas zonas pueden llegar a reactivarse en un padecimiento inicial, en esta situación que conocemos como una disminución cognitiva leve. Se pueden llegar a activar y se puede llegar a tener estas zonas que no están tan activas, pues promoverlas. Y esto es lo que sucede también en el envejecimiento. Este es un panorama de unas neuronas en individuos jóvenes. En individuos envejecidos disminuye la agonización de estas neuronas, cosa que curiosamente encontramos con las dietas altas en grasa y fructosa, que también disminuye la agonización, pero hay manera
de tratar de activar esto a través, pues, de aspectos nutricionales, entrenamiento cognitivo, estos factores que dijimos que pueden tener un impacto positivo en el estilo de vida de los sujetos. Y, pues bueno, en resumen, el envejecimiento patológico puede asociarse con factores genéticos y epigenéticos, genes de riesgo asociados con enfermedades neurodegenerativas, pero también a factores externos, entre otros, pobre estimulación mental, actividad física reducida, problemas metabólicos, y del microambiente, disfunción sináptica, un desbalance energético y un estado de inflamación. Esto puede llevar a daño sináptico, a beta, que produce más daño sináptico, pérdida de la diferenciación neuronal, fosforilación de tau, disfunción de circuitos en el hipocampo, disminución de la actividad neuronal y disfunción de circuitos, decaimiento de la cognición y demencia. Y bueno, pues esto sería todo lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si quieran hacer algunas preguntas. Lorena, muchas gracias, muy interesante, muy interesante tu plática. Yo quería preguntarte alguna cosa. Esto que nos acabas de presentar, realmente lo que está demostrando es que el ambiente externo hoy en día realmente está favoreciendo o alterando cosas que no deberían de alterar. Ajá, exacto. Entonces es un poco la idea de la vida sedentaria, pero la vida de ciudad, la vida de estrés, la vida de compuestos y de alimentos o de alimentos enriquecidos. Todo esto nos está llevando realmente a este decaimiento en el tejido y en el tejido nervioso. Esto quiere decir que la gente que vive en el campo y que no está consumiendo lo consumible, porque la industria no está de consumirlo, están en mejor capacidad para... Claro, no tienen, esta gente de medios rurales no van a tener las facilidades de alimentación en unas cosas y de conocimiento. Exacto, y de desarrollo. Exacto, o de supervivencia, porque a lo mejor hay menos higiene, menos acceso a médicos, que ese es el problema. Los individuos en grandes ciudades cada vez viven más por toda esta posibilidad, ¿no?, de acceder a la salud y demás, pero ¿de qué manera? ¿No? Hay mayor vida, pero a lo mejor o está apareciendo esta posibilidad de que sea una vida con un deterioro mayor desde el punto de vista sistémico y de cerebro, ¿no? Sí, y una pregunta más. ¿Qué hace la proteína tau sin fosforilación? La proteína tau, bueno, normalmente tiene un grado de fosforilación determinado que le ayuda a su función. Pero si se hiperfosforila, entonces se despega de los microtúbulos y se evita toda la formación de este sistema de comunicación que hay, que en las neuronas es vital, porque en muchas neuronas está el soma y la terminal sináptica está a varios centímetros distante. Y entonces se requiere toda esta comunicación, transporte axonal, transporte anterógrado, retrógrado. Los microtúbulos se empiezan a desensamblar y empieza a haber retracción de axones, de dendritas y es catastrófico. Se pierde el esqueleto de la neurona. Y de lo que decías es muy importante, este es un enfoque, pero todo lo demás salió hace algunos meses un estudio pues muy alarmante en el sentido de que partículas de cierto tamaño presentes en la Ciudad de México y en algunas ciudades en Gran Bretaña se encuentran en el cerebro, partículas contaminantes que no deberían estar ahí y aparentemente a través del olfato pueden por transporte axonal retrógrado acumularse en el cerebro. ¿Cuál es el efecto grave como factor de riesgo para Alzheimer? Se está analizando, se están realizando estudios, pero eso sí es muy alarmante porque todo lo que estamos respirando, pues pensábamos que no, pero se está acumulando en el cerebro. Eso me trae a la última pregunta. Hay una serie de enfermedades que se llaman enfermedades emergentes, enfermedades que en un momento pasaron,
que se cree que, sobre todo enfermedades infecciosas. Ujú. Pero ¿qué pasa? Esto podría ser una enfermedad que va con la época. Claro. Que es una enfermedad que hace 500 años probablemente no se conocía. Exacto. Entonces la plasticidad del cerebro y Sí, esas cosas. sí, exactamente. Muchas gracias. Florinda, muchas gracias por tu plática, realmente interesante y bueno, fascinante conocer este fenómeno hoy en día como con más vigencia, como con más interés. Muchos de nosotros tenemos de alguna manera cercanos pacientes o personas cercanas a nosotros, familiares con esta enfermedad. Tengo una pregunta, ¿qué interacciones o qué relaciones se han encontrado de manera directa de las personas con padecimiento de infarto de miocardio con el Alzheimer? Sí, los estudios epidemiológicos siempre pueden tener algún tipo de sesgo, pero sí se considera entre los factores de riesgo, porque si hay un porcentaje significativo que presentan antecedente de un infarto del miocardio, pero al revés no quiere decir que todos los individuos que tuvieron o tienen infartos del miocardio vayan a desarrollar Alzheimer. Eso no, es simplemente un grado de riesgo en algunos de ellos. Era lo que les quería transmitir. En realidad el padecimiento es muy complejo y es probable que tengan que interactuar varias condiciones junto con ¿cómo se dice?, el terreno genético, ¿no?, de cada quien, estas interacciones para desenmascarar el padecimiento. Sí hay estudios de correlación, pero no necesariamente el infarto conduce al Alzheimer, eso no. Podríamos pensar que obviamente sabemos que el alto consumo de grasas, el alto consumo de azúcares está asociado a los dos eventos. Exacto. Ok, y otra pregunta, ¿se conoce toda la ruta regulatoria de la proteína tau, los genes asociados a represión o a activación de esta proteína? ¿Se han hecho estudios de qué genes se prenden o se apagan en este proceso de fosforilación? Se han hecho mucho más estudios en ese sentido con respecto a la proteína precursora del amiloide, porque la teoría amiloidogénica es la que más ha permeado en el padecimiento. Hay investigadores muy reconocidos que ya se han atrevido a decir hace poquito que 40 o 30 años de hipótesis del amiloide y no se ha resuelto el problema quiere decir que no es solo el amiloide, ¿no? Entonces, pero hay muchos más estudios de cómo se regula el metabolismo de APP. La proteína tau es muy interesante, es una proteína que se conoce su vida media, se conoce como, es una proteína de estas domésticas, se está produciendo de manera constante y hay más estudios acerca de regulación de fosfatasas. En el envejecimiento las fosfatasas tienden a disminuir, entonces no se sabe si se está fosforilando de más o se está evitando la acción de fosfatasas que remueven el fosfato. La proteína tau es muy interesante porque es una proteína cuyo grado de fosforilación depende de muchas condiciones. Y actualmente se piensa que la proteína tau se reconoce como una proteína que sensa el estrés de muchos tipos. Si hay estudios en donde a ratas se les somete a inmovilización forzada, se les pone así, y se ve qué pasó en el cerebro con tau, se hiperfosforila tau. Algunas proteínas seguro sí, pero tau está hiperfosforilada. Los animales durante hibernación, el tau está fosforilado, ¿no? Entonces es una proteína muy interesante en ese sentido, como muy sensible a cambios relacionados con el equilibrio fosforilación-desfosforilación de la célula o de la neurona en su conjunto. Pero bueno, pues yo creo que son estudios que
que son muy, muy importantes, y hay grupos muy, muy buenos sobre función de TAU. Yo tuve la fortuna en mi postdoc de estar con una de las personas que describió mucho los cambios post-transcripcionales de TAU, que es el doctor Peter Davis. Y más, te digo, por eso se han enfocado más en la regulación metabólica de su grado de fosforilación, más que en la regulación de su expresión o de su represión. Gracias por tu tiempo. La mía es una pregunta mucho más técnica. Me llamó mucho la atención en el experimento que mostraste, donde pones a las ratas a realizar actividad física con los tubos, las pelotas, todo eso. En este caso, ¿la dieta fue normal? Sí, no, en ese caso la dieta fue normal. Ya no hice la... Sí, pero eran envejecidas. Las ratitas con las dietas son ratas jóvenes y se ven estos cambios que les mencioné, subagudos. Pero las ratas de envejecimiento son ratas envejecidas. Estas ratas las sometimos a ejercicio físico y a ambiente enriquecido un día a la semana durante prácticamente 18 meses. Las fuimos siguiendo. Hay otros protocolos. Pero digo, es que es interesante ver que a veces basta con que tengas una vida activa, ¿no? Una dieta sana, equilibrada, pero si tienes un ejercicio, pues sí. Porque el ejercicio por lo menos implica por lo menos actividad mental, ¿no? Lo que estábamos hablando, de cómo me meto al tubo, de cómo me salgo y todo eso. Entonces, bueno, es un factor importante pues para mantener un cerebro sano. Sí, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta pues de dónde venimos, cómo evolucionamos, ¿no? Pues, muchos de las rutas metabólicas se seleccionan con base en cómo los homínidos se desenvolvían en un ambiente en donde necesariamente tenían que tener una mayor actividad física. Entonces muchas de estas rutas metabólicas que están hechas para crecimiento y incremento del metabolismo pues están en la sociedad actual, o sea, ya obviamente ¿no? por primera vez en primer lugar en el mundo internacional, poesía infantil, y esto se está relacionado directamente con el sedentarismo desde la infancia, la juventud, está induciendo a esa predicción para los niños, ¿no? Por lo menos, y en Alzheimer y muchas otras. Exacto. Sí, lo que les quise transmitir es que finalmente tiene uno que regresar al metabolismo celular casi más básico para entender muchas alteraciones que creemos que son muy complejas, que lo son porque son multifactoriales, pero que a lo mejor la clave está en entender cómo se están desregulando procesos de metabolismo bastante generales, ¿no? Como las células funcionan de manera adecuada y cómo dejan de funcionar y producir. Mucho de esto, ustedes saben, son vías que finalmente también repercuten en las vías de remoción de proteínas dañadas, en autofagia, en fin, ¿no? Y sí, pues todo esto tiene mucho que ver con cómo nos desenvolvemos en el estilo de vida, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? Si es cierto que está presente beta-amiloide y está presente la proteína tau en el tejido de estas personas enfermas, ¿de qué magnitud están presentes? Y he entendido que es un indicador, mas no es un efector. Exacto, ese es muy buen comentario porque finalmente depende mucho del grado de acumulación y otra vez de la respuesta individual a esta acumulación. Se ha visto por estudios histopatológicos individuos muy viejos que no tuvieron alteraciones cognitivas y que tenían beta-amiloide en el cerebro. Las marañas neurofibrilares durante el envejecimiento casi es inevitable tener la presencia de ciertas marañas en estas zonas, sobre todo en el hipocampo, en algunas regiones en el giro parahipocampal. Pero es la magnitud y el efecto
de esto, si va creciendo o si el cuerpo puede, ¿no?, contender, frenarlo y permitir que la actividad cognitiva no se deteriore tanto. Hay investigadores que piensan que el envejecimiento se asocia inexorablemente al Alzheimer, que lo que depende es cada individuo. A lo mejor yo, si vivo 110 años, me va a dar a los 110 años, a otros individuos, por estas respuestas ya individuales, pues le puede dar a los 80, en fin. No es tan aceptada esta idea, pero lo que creo que sí es importante es cambios relacionados con el envejecimiento y potenciados por el estilo de vida y por el componente genético de cada quien. Pero de que son lesiones que aparecen durante el envejecimiento, sí, eso es cierto. Muchas gracias. Gracias. Mencionaba que ciertas zonas del cerebro se podía recuperar su actividad con la intervención cognitiva, pero ¿en qué consiste? Bueno, la intervención cognitiva es también todo un tema de actualidad y como siempre también desgraciadamente hay que ser cuidadosos porque pues también es foco de mercadotecnia, ¿no? Pero existe lo mejor o lo más probado siempre es lo más económico. Entonces el ejercicio físico, que no tiene que ser correr un maratón, sino llevar a cabo una actividad. Se ha visto, por ejemplo, que la caminata es algo de lo que todo el mundo puede hacer uso, que es tiene efectos importantes en ciertos parámetros que se van valorando, cardiovasculares, de marcadores metabólicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tener una vida con una actividad física y retar el cerebro, eso sí parece ser un punto importante. No tener no llevar a cabo rutinas, sino que tratar de estar incorporando información nueva constantemente. En este sentido, sí hay programas muy interesantes de estimulación cognitiva con programas de juegos o de cosas por internet, ¿no? Entonces, resolver crucigramas o activarse con estos programas, que algunos de ellos sí son programas serios, no todo lo que ofrecen en internet es serio, pero sí hay programas desarrollados por neurobiólogos muy reconocidos de cálculo, de memoria, de imágenes, de abstracción, que todo eso es algo que uno deja de hacer, ¿no? Porque uno puede desarrollar una actividad científica o profesional muy buena, pero para uno eso puede ser ya una rutina. Entonces, como la estimulación cognitiva se refiere a activar de forma distinta ciertas regiones que posiblemente ya no se activan de la misma manera. El estrés graduado tiene un efecto positivo. El estrés, o sea, correr produce estrés, por ejemplo, ¿no? Se liberan ciertos mediadores y hay cierto grado de producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual hace que se tengan que activar sistemas antioxidantes. O sea, hay toda una respuesta también metabólica ante un evento que nos requiere cierto esfuerzo. Entonces, la estimulación cognitiva se refiere un poco a esto, ¿no? A tratar de cambiar la activación de ciertas zonas. A veces eso puede ser aprender un idioma diferente, desarrollar rutinas diferentes, activar o tratar de aprender cosas nuevas, y también con programas que ya existen de computadora que están como más enfocados a áreas visuales, a áreas de memoria, de lenguaje, de abstracción, que son muy útiles. Estos estudios se refieren a ese tipo de programas de estimulación cognitiva ya más formales, ¿no?
Sí, ayer creo que estaba primero. Mencionaba muy ligeramente que la depresión psiquiátrica podría contribuir con el desarrollo de Alzheimer. Llega un momento en el que le llaman a la depresión ya crónico-degenerativa. ¿A qué se refieren en sí con ello? ¿Podría eso desencadenar Alzheimer? Bueno, es como el caso que mencionábamos, ¿no? De factores de riesgo, el infarto del miocardio. La depresión, muchos pacientes de Alzheimer debutan con depresión. No quiere decir que la depresión los llevó al Alzheimer, sino que estos cambios en la neurotransmisión que están ocurriendo de manera inicial, pues apagan muchas zonas y eso repercute en lo que conocemos como depresión mayor, que no es el estar tristes, sino es una depresión mayor en donde prácticamente hay una pérdida de contacto con el ambiente porque el cerebro no está respondiendo de manera adecuada. Ahora, la depresión mayor, si no se trata, sí se asocia con una, no desconexión ni degeneración. No hay evidencia de que la depresión produzca muerte neuronal, cosa que sí ocurre con el Alzheimer. Al final, en el Alzheimer sí hay degeneración de neuronas. En la depresión se ha visto que hay disminución de la neurogénesis, sí hay como una disminución del volumen del hipocampo y que los antidepresivos pueden recuperar esto, pueden ayudar a recuperar esto. Entonces, es un factor de riesgo como el de los infartos, no necesariamente una depresión conduce al Alzheimer, y también hay que saber diferenciar si el Alzheimer está iniciando con depresión, pero por ya efecto del Alzheimer, no porque sea que un padecimiento te conduzca al otro. ¿Sí? No sé si te aclaro. Sí, también lo que vimos básicamente es que una dieta alta en grasas es la que conduce principalmente a pues ese tipo de reacciones que conducen al Alzheimer. Pero ¿qué pasa en el caso de la desnutrición? ¿Eso podría llevar también? Bueno, primero quisiera aclarar, estos son modelos en el laboratorio donde uno está forzando el sistema a responder con algo que es constante. Esto no quiere decir que en los humanos las dietas altas en grasa produzcan Alzheimer. Es otro factor de riesgo. Queremos entender cómo si alteramos el metabolismo energético, llenamos las membranas de colesterol, ¿qué pasa? ¿Cómo responden las neuronas? Pero no quisiera que se fueran con el mensaje de cuando uno se comió durante una semana las gorditas de chicharrón con la Coca-Cola nos va a dar Alzheimer, porque es eso, ¿no? En el laboratorio modelamos ciertos eventos para entender una vía en particular. Les decía yo, estos efectos pueden ser reversibles, no los hemos seguido. Esto pasa en una fotografía cuando yo hago esta maniobra. Claro, de manera crónica, epidemiológicamente se ha visto que hay también ciertos riesgos de mayor posibilidad o de asociación con Alzheimer, ¿sí? Ahora, la desnutrición no conduce al Alzheimer. Hay muchos estudios que conduce a otro tipo de alteraciones cerebrales, de desempeño, la desnutrición crónica, sobre todo la desnutrición en etapas de desarrollo de niños, ¿no? Donde todavía se está, o in útero, donde se está desarrollando el individuo, pues sí repercute de manera importante. Para que haya Alzheimer no es nada más que se nos olviden cosas, sino tiene que haber alteraciones histopatológicas ya muy concretas, como serían las marañas neurofibrilares, el beta-amiloide, y esto no ocurre en la desnutrición. Ok, muchas gracias. De nada. Mi pregunta tiene que ver un poco más con un aspecto botánico en relación al Alzheimer. Había escuchado que las semillas de ginkgo biloba, que es un árbol, pueden disminuir o ignorar los efectos del Alzheimer. No sé si tenga como
datos de algún estudio que se haya hecho que puedan corroborar o desmentir esta información? Hay muchos estudios de plantas, de curcumina, ginkgo biloba, y te puedo decir que ninguno de ellos retrasa, detiene o mejora el Alzheimer. Existen en etapas iniciales, desgraciadamente ese es el drama del Alzheimer, no hay una terapia para que lo detenga. Una vez que se manifiesta, de hecho, una vez que el sujeto tiene ya las manifestaciones conductuales, probablemente la acumulación del beta-amiloide empezó mucho antes, hasta 10, 15 años antes de que se presenten las manifestaciones conductuales. Cuando se presentan las manifestaciones conductuales, se puede retrasar un poco, pero no se cura, o sea, sigue avanzando. A lo mejor, si el deterioro sin tratamiento al año, el paciente ya sería totalmente dependiente, con tratamiento se puede mantener un año más, pero no se cura, ¿sí? Y la terapia que se suele utilizar, bueno, ahorita hay cosas interesantes de estimulación magnética que están empezando a llevar a cabo, pero el tratamiento es dando algún neurotransmisor que mejora la función cognitiva, que es la acetilcolina, pero esto es transitorio. Entonces estos compuestos de origen vegetal pues pueden tener un efecto interesante como parte de la nutrición, nunca en exceso, sino manteniendo los nutrientes que son los efectivos. Claro, si alguien está comiendo muchas grasas y toma un compuesto que es un poco antioxidante, a lo mejor le va a ayudar, pero lo ideal es la nutrición adecuada. No hay evidencia que los suplementos vitamínicos en exceso tengan un efecto benéfico, a veces pueden tener un efecto maléfico, digamos, ¿no? Entonces, no hay un efecto importante del ginkgo biloba en el Alzheimer. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad? Vamos a tener 30, 60. Sí, el diagnóstico temprano, otra parte importante de la investigación en este campo es buscar biomarcadores, ¿no? Séricos o algo, como alguien que se va a hacer cada año o cada 2 años una biometría para ver si tiene anemia o si tiene... Es lo único que se me ocurre ahora, y pensando en limitar los factores de riesgo, que sí hay estudios que pudieran disminuir en un porcentaje significativo. No hay manera de buscarla en sangre. Curiosamente, es un biomarcador en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero el líquido cefalorraquídeo disminuye. La idea es que como no se está eliminando de manera adecuada, se está acumulando aquí, disminuye el líquido cefalorraquídeo. Pero en sangre, sí, o sea, ya es cuando uno empieza a detectar algún cambio, que se hacen todos estos estudios. A eso iba yo también, o sea, ¿por qué no la beta-amiloide se trata de inhibir, o si se debe de conocer el gen que codifica para esa proteína? Entonces, terapia génica. O sea, porque es que es la enfermedad que todo el mundo tiene miedo. Bueno, es una de las... Hay muchas más, pero es una porque es una enfermedad a la que todo el mundo tenemos miedo a medida que nos hacemos viejos, porque sabes que si te pasa, que tremendo, ¿no? Es la más directa, que te pega más directa, ni te vas a dar cuenta. Entonces, es una manera de decir, bueno, el gen, parte de ese gen, hagan una mutación ahí o algo Pero es un poco lo que mencionamos en un principio, son 30 años de la hipótesis del amiloide. Sí, hay muchos fármacos, hay vacunas, y de hecho me invitaron a hacer un programa, cuando sabes, una vacuna humanizada contra el beta-amiloide que había funcionado muy bien en fase 1 en pacientes. En animales era espectacular el efecto de remover el beta-amiloide, pegarse a los oligómeros, porque no solamente son las placas, sino a veces
los calientitos más pequeños. Los animales tenían mejor cognición. En etapa 1 se veía un efecto muy provisorio de la vacuna y ya lo echaron para atrás, porque no mejoran los pacientes. Hay fármacos para inhibir a la beta-secretasa, la enzima que lo corta, y no se mejoran. ¿Cómo será? Dar la vacuna antes de que ya esté el deterioro, pero ¿cómo lo sabes? A lo mejor 15 años antes. Sí, lo ideal sería encontrar algún biomarcador serio. Y hay laboratorios buscando biomarcadores. ¿O de imagen dices? No, que me imagino. No, sí, es que la imagenología da muy buenos resultados por otra vez cuando ya hay algún deterioro. Los seres involucrados son iguales en la comunicación, lo mismo hay diferencia entre Pues el de la poliproteína E hay polimorfismos. Los sujetos que tienen el Epsilon 4, los dos alelos, tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer. Pues más o menos, porque luego esa proteína es muy interesante, porque los centenarios, muchos de los centenarios, de los que viven 110 años, tienen ese polimorfismo. O sea, produce mayor longevidad y sana, pero también se asocia con riesgo. Pero ¿cómo tamizas a la población? O sea, ¿cómo le haces el estudio que ayuda a toda la población? La frecuencia es muy parecida a la del resto del mundo. No hay, tal vez los únicos países donde se ha visto que hay una tendencia menor sea en algunos países orientales, no recuerdo ahora si en algunas ciudades en Japón, no sé si tiene que ver con el pescado y los omegas, no lo sé. Pero actualmente, como hay globalización también para los alimentos de todo tipo, para muchas otras cosas, contaminación en las ciudades, etc. La frecuencia es muy parecida. En México no se tienen tan buenas estadísticas porque pues en México el viejito que ya no recuerda lo asume la familia, no es como en otros países que luego se lo lleva para que lo diagnostiquen y a ver cómo pueden contender con él. Pues, pero la frecuencia no se ha visto, por ejemplo, que haya menos. En las grandes ciudades, en el resto del mundo es muy parecido. La frecuencia de Alzheimer. ¿Ya? ¿Más preguntas? Pues queremos darte las gracias. Ha sido, como podrás ver, muy exitoso. Porque ha habido... Bueno, pues le damos las gracias a la doctora Arias y les quiero hacer algunos comentarios. A las